Y normalmente cuando las personas tienen la vista perfecta es 20/20. Si alguien tiene su vista 20/20 es porque tiene su visión perfecta, ¿no? Entonces, ahí está la prueba. ¿Se alcanza a leer o no? No la tienen 20/20. Ahora les explicaré cuál es el título. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer de los versículos 1 al 4. Puedes dejar el dibujo ahí enfrente, Miguel, aunque no se vea el título. Efesios 6, del 1 al 4. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Efesios 6, del 1 al 4, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú nos instruyes. Mandas que nosotros como hijos seamos obedientes. Y también nos mandas para que como padres sepamos instruir sin provocar a ira a nuestros hijos. Señor, por favor te rogamos que al meditar en tu santa palabra, que tú hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos guíe. Por favor, Señor, danos discernimiento para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Señor, pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta tarde es este. Ahí en el título lo que decía es, ¿cómo decía? Relación entre padres e hijos en el Señor. Eso es más o menos un título, ¿no? Pero es más completa, es la relación entre padres e hijos debe ser en el Señor. Ese es el tema que vamos a tratar. La relación entre padres e hijos debe ser en el Señor. Y cuando sabemos que estamos hablando aquí en un contexto donde el apóstol Pablo, recordemos que es quien escribió estas epístolas y las escribe desde la cárcel, ¿verdad? Y él lo que está haciendo es instruir a las iglesias, instruir a los cristianos para que sepan comportarse en medio de una sociedad que no conoce a Dios. Recordemos que en Éfeso había la diosa Diana, ¿verdad? La Diana de los Efesios. Había mucha idolatría. Y ¿saben qué? El conocimiento que nosotros tengamos de Dios, lo que nosotros entendamos de Dios o el que no entendamos de Dios va a determinar nuestra conducta. Conforme conoces al Señor, conforme es tu temor, conforme es tu relación con Dios, así se va a reflejar en tu diario vivir. Entonces aquí el apóstol Pablo está instruyendo a los cristianos para que tengan un estilo de vida cristiano. Un estilo de vida que no se conforma al ambiente que les rodea. Y creo que estas epístolas son pertinentes también para nosotros porque nos encontramos siempre, mientras estemos en este mundo, vamos a estar en un entorno que no necesariamente es cristiano, que tiene muchas costumbres. Se acaba de celebrar ayer, o sí fue ayer, ¿verdad? Lo del Halloween, ¿verdad? El Día de los Muertos. Y se celebran muchas cosas en torno a una cultura, a unas formas que no son cristianas. Entonces, el apóstol Pablo lo que quiere es instruirnos para que, yo soy cristiano, ¿cómo me debo comportar como cristiano? Entonces, aquí lo que está haciendo es instruir cómo deben ser las relaciones cristianas. Ya estuvimos viendo la semana pasada lo que debe ser la relación esposo y esposa, ¿verdad? Y cómo tiene que ser en el temor del Señor y cómo está ese orden. Ahora, en este caso,
lo que vamos a ver es cómo debe ser la relación entre padres e hijos. Y fíjense que la relación entre padres e hijos también tiene que ser ¿en qué? En el Señor. Ahora, si vemos toda la epístola de forma global, lo que podemos, un poco yo me pregunto, ¿qué es lo que estaba pensando el apóstol Pablo? ¿O qué quiere lograr Dios al darnos esta su palabra? Y bueno, yo nada más lo que puedo es sacar deducciones de lo que dice aquí la palabra del Señor, pero una de las cosas que vemos en la creación de Dios es que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Vemos el sol, ¿verdad? Como todos los días, sale del mismo sitio. Como vemos las estaciones, vemos los años, vemos los días. Vemos que en todo hay orden. Los ríos, los mares, los vientos, todo está bien ordenado. Luego entra el pecado, ¿verdad? Y cuando entra el pecado, ¿qué sucede? Se provoca el caos. Entra el desorden. Ahora, un hogar, cuando en el hogar está Dios, cuando es su palabra la que nos rige, es un lugar donde hay orden. Es un lugar donde hay paz. Y de hecho la palabra paz tiene que ver completo, porque ese hogar está lleno, está satisfecho, está completo, está en paz. Eso es cuando Dios está allí. Pero ¿qué pasa cuando es el pecado el que reina en el hogar? Cuando es incluso el mismo diablo el que reina en el hogar. Cuando la relación entre padres e hijos no es una relación sana, es una relación enfermiza, una relación de estira y afloja, de peleas, de rebeldía, de imposición, de autoritarismo. ¿Qué sucede en esas relaciones? ¿Qué sucede en ese hogar? ¿Hay paz? Claro que no hay paz, no puede haber paz. ¿Por qué? Porque el Dios de paz se ausenta de ahí. Porque no es el que está gobernando el hogar. Y uno lo sabe, uno lo siente. Cuando el hogar está lleno de la paz de Dios, cuando la presencia de Dios es la que gobierna en el hogar, ¿no te sientes satisfecho? ¿No te sientes completo? ¿No tienes la necesidad de salir corriendo a buscar en qué entretener tu vida? ¿Por qué? Porque estás satisfecho, porque estás lleno en Dios. Pero cuando estamos vacíos de Dios, entonces es cuando viene el conflicto, cuando vienen los problemas, cuando queremos salir todos corriendo. Los hijos que dicen, ya quiero cumplir 18 años para irme de mi casa porque ya no soporto estar aquí. Y los papás por otro le dicen, ay, ya, que fueras mayor y ya te fueras, que estoy harto de ti. ¿Eso es lo ideal? Claro que no es lo ideal, pero eso pasa. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué? Porque dejamos a un lado a Dios. Ahora vamos a ir paso por paso, vamos a ir por parte. Fíjense cómo lo que estamos viendo es que primero el apóstol Pablo se dirige a los que están o los que deben acatar o someterse a la autoridad y después habla a los que están en autoridad, ¿verdad? Primero le habla a las mujeres y luego a los maridos. Le habla a los hijos y luego a los padres. Le habla a los siervos y luego a los amos, ¿verdad? Si vemos que ese es el patrón que va siguiendo. ¿Por qué? Porque, y claro, uno tiene que preguntarse, ¿por qué será eso? Y es que miren, hay una de las cosas que debemos tener en cuenta, es que todo ser humano, si quiere funcionar bien, necesita aprender la sujeción, necesita aprender la sumisión. Cambiamos el mundo no con la rebeldía o con la rebelión como nosotros nos creemos o como los medios de comunicación nos quieren hacer creer, que tú tienes que levantarte en armas y que tienes que crear una rebelión y entonces va a haber cambio. Pero ¿saben qué? Cuando una persona sabe someterse, cuando desde su sometimiento, desde su humildad, puede provocar, y de hecho provoca muchos cambios. Y de hecho esa es la forma en que uno debe cambiar las autoridades también. Pero uno tiene que ser sabio en cómo transformarlas. Y cómo normalmente uno influye más en las personas es mostrando el carácter correcto. Cómo debe uno comportarse, cómo debe uno ser. Dice, hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Y si queremos ponerle una frase sencilla es, hijos obedezcan a sus padres y siempre en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice? Y es una orden, ¿eh? Dice, hijos, obedécele a tu papá. Hijos, obedézcanle a su mamá. ¿Por qué dirá eso? Y dice, porque esto es justo. Ahora bien, ¿los papás siempre llevan la razón? ¿Siempre hacen lo correcto? Y tenemos que decir, no, los papás muchas veces se equivocan. No siempre hacen lo correcto. Y sin embargo, aún así, el Señor todavía está diciendo, obedécele a tus papás. Y claro, uno tiene que preguntarse por qué. Y bueno, quiero aclarar, y debemos aclarar siempre, el principio de la autoridad, ¿verdad? Los que estamos sujetos a las autoridades, debemos obedecer a nuestras autoridades siempre que sea en el Señor. Cuando se deja al Señor fuera, entonces me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto no es una llamada a la rebelión, es un llamado a la prudencia. Hay padres que tienen la mente enferma y no quieren lo mejor para sus hijos. Hay padres que destruyen a sus hijos, que los dañan, que rompen el orden natural que Dios ha establecido de que los padres deben ser protectores de sus hijos, ¿verdad? Y allí, cuando los padres están rompiendo ese molde, ese estilo, esa forma, esa ley que el Señor estableció de que los padres deben ser protectores, es cuando los hijos deben apelar a otra autoridad más alta y decir, me tengo que someter a Dios antes que a los hombres. Entonces sí, hay algunos momentos en que los hijos tienen que decirle no a los padres. Por eso aquí el apóstol lo dice muy claro, en el Señor. Ahora, cuando tú como hijo no quieres obedecer a tus padres y tus padres están actuando en obediencia al Señor, cuando ellos están en el Señor, entonces tú tienes un problema. Y tu problema es la rebeldía. Y para uno siempre decir tengo que obedecer o no, tienes que pensar, esto que me están mandando mis padres, de alguna manera se opone a la voluntad de Dios, de alguna manera me hace pecar contra Dios. Si no te hace pecar contra Dios, si tú no les quieres hacer caso, lo que estás haciendo es rebeldía. Estás actuando injustamente. En otras palabras, estás pecando. Entonces, obedece a tus padres en el Señor. Y si no tienes una razón bíblica, justificada, por la cual no obedecerle a tus padres, entonces te puedo decir que estás actuando injustamente. No, la justicia no te respalda. Y si no te respalda la justicia, ¿qué es lo que te respalda? Te respalda el mal, incluso te respalda el maligno. ¿Y saben qué? ¿Por qué el maligno, el diablo, quiere crear rebeldía en las personas? ¿Saben que muchas veces los hijos se creen que salirse de la autoridad de los padres que los va a llevar a la libertad? ¿Qué pasa con los jovencitos que salen huyendo de sus casas porque ya están hartos de sus papás? Se creen que ahí que fuera van a llevar una mejor vida, pero ¿qué les toca? ¿Qué les pasa? Normalmente ellos caen en situaciones peores que las que se encontraban, porque la alternativa a salir de la autoridad no es la libertad, nunca va a ser la libertad, va a ser la esclavitud. Cuando nosotros huimos de nuestros padres, de la autoridad, una autoridad santa, una autoridad en el Señor, y nos queremos ir a vivir en la libertad, la solución o lo que estás buscando como solución va a ser libertinaje, pero también va a ser explotación. Y normalmente quienes se salen de la autoridad son explotados. Eso es lo que suele suceder.
Entonces el apóstol Pablo lo que busca es protección para sus hijos. Aquí el Señor, cuando les dice a los hijos que obedezcan a los papás, no se crean que es porque quieren tenerlos martirizados. No, Dios no quiere lo peor para ti, Dios quiere lo mejor. Y Él entiende que donde mejor vas a estar va a ser bajo la protección de tus padres. Pero el gozar de la protección de los padres también implica responsabilidad, ¿o no? Porque los papás te van a dar órdenes, ¿o no? ¿A quién le gusta recibir órdenes? Pregunto, a ver, de los niños. ¿A quién le gusta que les den órdenes a sus papás? A todos, ¿verdad? No, a nadie. No nos gustan las órdenes. Normalmente, y yo era así, ya no sé si sería así, pero era así cuando nosotros éramos 6 hermanos. Y mis padres tenían mucho para escoger, ¿verdad? Pero me escogían a mí. Ángel, ve y haz esto. Y yo, claro, tenía un hermano menor que me seguía y dije, ¿por qué no se lo dices a él? Yo me sentía como con un poco más de autoridad, ¿no? Díselo a él. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y ahí está la rebeldía de los hijos. No queremos que nos manden. Pero ¿saben qué? Si tus papás te mandan y te están mandando a ti, ¿quién crees que tiene que obedecer? Obedece tú, porque eso te ayuda a moldear tu carácter. ¿Y saben qué? El aprender a obedecer en el hogar normalmente nos va a ayudar a aprender a obedecer fuera. A ser personas que saben recibir autoridad y recibir la autoridad. ¿Y saben qué? A nadie le gusta tener en sus empresas a gente que no sepa obedecer. Uno se puede preparar con todos los estudios habidos y por haber. Pero si no te preparas para saber obedecer, para saber escuchar, ¿qué crees que va a pasar? La gente te va a detestar. ¿Y por qué les hablo de esto de saber escuchar y saber obedecer? Porque aquí donde dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, la palabra obedecer está relacionada con el saber escuchar. Escucha, ponte bajo el mando de aquel que te habla, es lo que está diciendo. En otras palabras está diciendo, hijos, escuchen a sus papás, pónganles atención y obedézcanle. Esto es a lo que se refiere la palabra obedecer. Pero ¿saben qué? Por alguna razón nosotros tendemos a no escuchar. Especialmente cuando uno llega a cierta edad en la que se cree que los papás ya no saben las cosas, que no nos entienden y por eso ya no queremos escucharles. Pero aquí la palabra de Dios lo que dice directamente, escúchales y obedéceles en el Señor. Ese es el primer, eso es lo importante. Ahora, luego dice ahí en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que el segundo mandamiento que aquí nos da es que honremos a nuestros padres. Hijos, Dios les manda honrar a sus padres, les guste o no les guste. Y aquí yo sé que esto es difícil, porque miren, honrar no es lo mismo que obedecer. Honrar significa darle valor, tenerlo en alta estima, que sea una persona importante para ti, que tú la dejes en alto. ¿Saben qué? Nuestros padres no siempre se merecen que los honremos porque muchas veces actúan mal. Pero Dios en su palabra nos dice que los honremos. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Los honramos no poniéndolos por el suelo ante la gente, no desacreditándolos, sino valorándolos, teniéndolos en alta estima. Y eso no es tan fácil, especialmente cuando nos han tocado papás que son muy duros. Pero aquí nos dice que los honremos, que los tengas en alta estima. Y ojo, no significa que los papás sean más importantes que los hijos. Y esto se lo iba a preguntar, pero ya, a ver, ¿creen ustedes
padres que ustedes son más importantes que sus hijos? No somos más importantes que los hijos. ¿Creen hijos que son más importantes que sus papás? No. En valor todos somos igual. Por ser los papás no somos más importantes que ellos. Tenemos una responsabilidad de criarlos, tenemos una responsabilidad de guiarlos, pero en cuanto a valor, delante de Dios somos iguales. Ahora, Dios nos manda que honremos a nuestras autoridades y nos manda que honremos ¿a quién? A nuestros padres. Y eso tiene que ver también con cuidar de ellos, con ver por ellos. Porque ¿saben qué? Por desgracia, muchos hijos, una vez que han crecido, que ya han formado su familia, se olvidan de sus padres. Y los padres pueden estar sufriendo y pasando por enfermedades, a veces no tienen nadie que los cuide, pero los hijos están tan ocupados en su vida, en sus asuntos, que ya se les olvidaron sus padres, que no se les honra ya no se les valora. Los pone uno en ¿qué? En segundo término. Ya no son tan importantes, pero eso no es lo correcto. ¿Saben qué? Nos dice que ese es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Hay más mandamientos, pero el primer mandamiento que Dios nos da es que honremos a nuestros padres. Y hay una promesa. Tú quieres que te vaya bien, ¿verdad? Y quieres vivir muchos años. Sí. Dice, pues entonces honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien, dice. Y para que vivas una larga vida. Hijos, el que nos vaya bien a nosotros pasa por honrar a nuestros padres. Y yo sé que hay hijos que menosprecian a sus papás, que se pelean con ellos, que no los quieren ni ver. Pero eso no es honrar a los padres. ¿Y saben qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es atraer mal sobre sí mismos. Si tú estás enojado con tu padre o con tu madre y los odias y los detestas y no los quieres ni ver, es que no se acordaron de mí, es que no me vieron cuando yo era chiquito, no me cuidaron, no se preocuparon por mí. La Biblia no te pregunta eso. Lo que te dice es hónralos. Hayan sido como hayan sido, hónralos, dice. Porque Dios a través de esa actitud te va a bendecir. ¿Se lo merecen? ¿Quién se merece aquí las cosas? Nadie se merece la misericordia de Dios. Y sin embargo tenemos su misericordia. Nadie se merece lo que tiene. Pero por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Por su regalo. Entonces cuando empezamos a decir, no es que no se merece, no se lo merece. Conmigo no ha sido un padre, a veces dice uno. Conmigo no ha sido una madre. Yo he tenido más de los desconocidos que de mis propios padres, muchos se quejan. Pero ¿saben qué? Dios te dio a esos padres por una razón. Y a través de ellos te quiere bendecir. ¿Y cómo te va a bendecir? Es aprendiendo a honrarlos, aunque no se lo merezcan. ¿Es fácil? No es fácil. Pero es lo que aquí nos está enseñando. Entonces Dios te manda a honrar a tus padres y te promete que de esa manera es como te va a ir bien. Y que de esa manera es como vas a vivir una larga vida. Claro, si vas y te metes debajo de un coche, dices, pero no que me iba a dar una larga vida, pues hombre, se da por hecho de que ibas a ser una persona sensata, una persona prudente, no que ibas a ir buscando suicidarte. Pero aquí está esa promesa, ¿no? Así que luego, ahora viene para los padres. Hasta aquí los padres puede ser que estemos contentos, diciendo, ya ves, me tienes que tener en alta estima, me tienes que valorar. Pero también recordemos que hace falta, como padres, que también se nos llame la atención, porque los padres no somos perfectos y todos tenemos que aprender. Muchas veces, miren, yo me encuentro haciendo cosas que no me gustaba ver en mis padres. Y digo, wow, ¿hasta qué punto la influencia de los papás o la enseñanza o el ejemplo le cala a uno? Cuando son cosas buenas, pues qué bueno, ¿verdad? Pero cuando son cosas malas. Entonces los papás muchas veces hemos aprendido mal, tenemos malos ejemplos y lo que hacemos es perpetuar aquello que hemos aprendido mal. Y necesitamos también ser instruidos, necesitamos cambiar, necesitamos mejorar.
No somos perfectos, ni mucho menos. Tenemos que, ahí necesitamos también aprender a escuchar, el aprender a valorar a nuestros hijos. Y por eso les decía, no te creas que eres más importante que tus hijos. Porque saben que a veces nosotros, parece que nosotros somos el centro del mundo y que nuestros hijos de alguna manera son como los esclavitos que Dios nos dio, los sirvientitos. Y no es así. Trátalos como hijos, con dignidad, con respeto. Y a veces eso cuesta. Porque uno los ha visto desde pequeños y dice, pero ¿qué me va a decir a mí? Si yo lo crié, si yo lo he visto, lo he cambiado los pañales y ahora se va a poner al tú por tú, me va a hacer reflexionar a mí en cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué chamaco es este tan atrevido? Antes me acuerdo que como se le ocurriera a uno decirle algo al papá, ¡zas! Le daban un golpe. Cállese, chamaco. Usted todavía no tiene edad para hablar con los mayores. Y a veces tenían razón. Pero uno aprendió así. Y uno aprendió a que a los hijos no se les deja hablar. Y a veces como que a uno como que dice que el chamaco más mal educado, como le habla a sus papás. Ahora los hijos tienen que aprender a hablar con respeto, por supuesto. Porque ahí uno tiene que aprender siempre la educación. Hijos y padres, seamos educados. Hablemos con respeto. Lo necesitamos y cuesta, ¿eh? Ahora dice, a los padres, que nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que, padres, tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en un ambiente de disciplina y de amonestación sin provocarlos al enojo. Y eso cuesta. Les digo porque lo he sufrido en carne propia o lo he disfrutado en carne propia. Porque a veces yo soy muy poco cariñoso, pero cuando quiero ser cariñoso, lo que hago es dar un abrazo. Pero los abrazos que doy no son los más cariñosos del mundo. Entonces con Ángel Gabriel, con Miguel, a veces llego y les doy un abrazo, ¿no? Y los aprieto. Y déjame. Entonces, ellos normalmente, si Raquel no dice nada, si no dice, déjalos, ellos aguantan, se quedan quietecitos, tranquilos. Es mi padre, siendo cariñoso, dirán. Pero en cuanto dice Raquel, deja al niño, ya ellos dicen, ya, se rebelan, ¿no? Y ya digo, sí, mira, ya se sienten con apoyo y ahora sí, ya me estropeaste la situación, la relación. No, pero lo que veo es que uno a veces no se mide. Uno, incluso queriendo ser cariñoso, a veces lo que hace es provocarles a ira, ¿no? Miguel tiene un carácter, él es muy pacífico. Le doy un abrazo, él se queda quieto. Digo, abrázame también, hombre, y ya se hacía el abrazo. Digo, no, bien. Pero a lo que voy, entonces hace falta uno no provocarlos. ¿Y cómo deja uno cómo hace uno para no provocarlos? Y aquí fíjese, es curioso porque estaba viendo ejemplos, ¿no? A lo que se refería con provocar. Y uno de los ejemplos que leí es de cuando uno les pincha o les pica en cosas que les molestan. Porque a nuestros hijos hay cosas que les molestan, igual que a nosotros, ¿verdad? ¿O no? Y uno como padre, si uno más o menos observa a sus hijos, uno se va a dar cuenta de qué cosas le molestan. Sé muy bien las cosas que le molestan a Miguel, sé muy bien que las cosas que les molestan a Ángel Gabriel no se las voy a decir, porque eso sería traicionarlos, pero uno como padre lo sabe. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice no le piques donde sabes que le duele, donde sabes que le va a molestar. Papás, ahí es donde debemos ejercer el respeto y reconocer que ellos, ¿saben qué? Queremos que sean
niños 10, ¿verdad? Niños A, niños A. Pero lo cierto es que nuestros hijos son seres humanos, que tienen debilidades, que cometen errores. Nosotros nos creemos que son los genios, ¿verdad? Ahí viene el futuro Einstein, decimos. Ahí viene el futuro, no sé, Steve Jobs, el futuro. Nos creemos que nuestros hijos van a ser lo mejor, los mejores de la escuela, los que tienen las mejores calificaciones, los mejores atletas, los mejores trabajadores, los más educados. Y luego te das cuenta que entre los amigos a veces son los peores. O también te das cuenta de que les cuesta estudiar, les cuesta aprender, que tienen dificultades, que tienen sus luchas. Y ahí, en lugar de nosotros provocarlos, tenemos que instruirlos, tenemos que apoyarlos. Pero a veces nosotros no valoramos eso, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mente a hijos que no son reales. Pero ten hijos reales, piensa, mira sus debilidades, mira sus fortalezas. Y allí, cuando veas eso, entonces es cuando vas a ¿qué? A, ¿cómo nos dice? Criarlos. Criarlos. ¿Qué significa aquí la palabra criar? Significa alimentar para que alcance madurez. Entonces lo que está diciendo es, padres, a ustedes Dios les ha encomendado la tarea de alimentar a sus hijos, y no solo físicamente, sino espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. ¿Para qué? Para que lleguen a ser maduros. Ahora, tiene que ser dentro de un ambiente donde haya ¿qué? Disciplina y haya exhortación. O como aquí nos dice, amonestación. La palabra disciplina se puede traducir como entrenamiento, como educación. También se puede traducir como castigo. Se puede traducir como corrección y ya también como instrucción. Así que nos dice que nosotros debemos criar a nuestros hijos, hacerlos que crezcan, y en ese hacerles o ayudarles a que crezcan, tiene que haber disciplina. Y aquí entra un debate, ¿no? Siempre uno dice, ¿tiene en la disciplina hasta qué punto puede uno utilizar el castigo físico o no? ¿Debe haber vara o no debe haber vara, verdad? Y bueno, también la Biblia nos dice que la vara de la corrección es necesaria. Pero cuidado con el abuso de la vara. Cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno abusa de la disciplina física, ¿saben qué crea uno? Rebeldía. La vara debe ser utilizada para que haya corrección, no para que haya rebeldía. Y a veces, cuando uno no la utiliza sabiamente, puede uno provocar la rebeldía, que se rebelen. Así que ahí, hasta en eso, en el aplicar la disciplina, debe ser uno cuidadoso. Y miren, creo que cuando los niños son pequeños, que no entienden, que no razonan muy bien, pues uno, pues sí les puede dar a uno su varazo o su chanclazo, ya no sé las herramientas que ustedes tienen. Pero se llega a una edad en la que ya no tienes que utilizar eso. ¿Por qué? Porque ya son mayores. Porque ya lo que haces es avergonzarlos, faltarles al respeto. Y ahí ya es más el diálogo. Tiene que haber diálogo. Y tiene que haber, y también en ese disciplinar ya hay otras cosas, ¿no? Uno les priva a veces de algunas cosas que quizá les va a afectar más que un golpe. Ahorita con las tablets o con los teléfonos, le quitas el teléfono una semana y ya parece que lo dejaste sin vida. Pero hay otros medios, ¿no? Hay otras cosas que y debe uno utilizarlas. ¿Por qué? Porque estás enseñándolos a que valoren las cosas, a que sean respetuosos. Incluso cuando uno les quita algo, a veces se los quita uno porque no saben utilizarlo. Tú le dejas a veces un celular a un niño y cuando te das cuenta puede ser cualquier barbaridad. Dices, no es sabio, pues entonces hay que quitárselo. Y otras cosas que puede hacer, ¿no? El uso del dinero y muchas cosas. Tiene uno que ver que sean sabios. Y ahí hay que irlos ayudando, ¿no? Entonces sí tiene que haber instrucción, tiene que haber también pues la disciplina.
Y fíjense, Dios a nosotros nos disciplina, ¿o no? Fíjense lo que nos dice ahí en Hebreos 12:5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, dice, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Pero más dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí este azote no lo malinterpretemos, no crean que es agarrarlo y azotarlo, no. Es darle unos varazos. Entonces, Dios al que ama, ¿qué es lo que hace? Lo disciplina. ¿Qué hace uno cuando uno es disciplinado? Cuando te disciplinan tus papás, ¿cómo reaccionas? Piensas, ¿tiene razón mi padre o no tiene razón? ¿Actué bien o actué mal? Y miren, Dios me dio unos papás que no eran muy pegalones. Me pegó uno y luego dijo el otro, me toca a mí. Y con eso, santo remedio. Pero ¿saben qué? En toda mi vida, toda mi niñez, solamente una vez me pegó cada uno. Y puedo pensar hacia atrás y digo, llevaban razón. Lo hicieron, pero lo hicieron con razón. Y nosotros también, si vamos a disciplinar a nuestros hijos, que ellos puedan decir, aunque en el momento les dé coraje, ¿verdad? Porque a quién le gusta que lo disciplinen. Que luego puedan reflexionar y que digan, mi papá o mi mamá tenía razón. Yo me porté mal. Y ellos estaban cumpliendo con su responsabilidad, tenían que disciplinarme y lo hicieron. Pero a veces uno como hijo no quiere ser disciplinado. Y eso es cuando estás en la rebeldía. Quieres que a todo te digan, sí, sí, qué bueno eres, sigue adelante. Y ven tus padres que te vas a estrellar, que vas a destruir tu vida y por eso te disciplinan para que te enmiendes. Pero tú nada más dices, oh, es que me trató mal. Y así veo algunos que dicen, es que mis papás hacían esto y ya hoy con tanto psicólogo, parece que hay muchos niños traumados. Y yo no niego que hay algunos abusos en los que sí puede producir traumas, ¿sí? Puede haberlo. Pero también cuidado con no abusar con eso. Y sí me he dado cuenta de algo, es que las sociedades en las que se tiene todo, en las que no nos falta de nada, económicamente hablando, uno tiende a hacerse como muy ñoñón, como muy blando. No quiere uno que lo toquen ni con la palma de la mano. Cualquier cosita, ¡ay, me pegaste! Y ya quieren llorar por todo. Ya quieren ir al psicólogo por todo. Y uno aprende mal. Y hay que tener cuidado. No hay que abusar. No hay que abusar ni de la autoridad, ni tampoco hay que abusar de esos maltratos psicológicos que a veces uno dice que hay. Que los hay en algunos casos, no lo niego, pero en otros casos es solo abuso. Así que, niños, evalúen. Y ya ustedes son maduros, son inteligentes. Y si tu papá o tu mamá te castigaron, te disciplinaron, piensa, ¿lo hicieron con razón o sin razón? Y si lo hicieron con razón, ¿sabes qué tienes que hacer? Cambiar. ¿Y saben por qué te están disciplinando? Porque te quieren. Si no te quisieran, que haga lo que quiera. Que se destruya. Pero porque quieren tu bien, por eso es que te disciplinan. O debería ser por eso. Ahora, padres, debemos asegurarnos de que nuestra disciplina es en el Señor. Y luego el otro aspecto del criar a los hijos es en amonestación. Y fíjense lo que significa la palabra amonestar. Significa advertir. Como cuando le decimos a los niños, no metas tu dedo en el enchufe. Y ahí va el niño y se da el toque, ¿verdad? Entonces, te lo dije. Y ya se asustan. O no toques eso que está caliente. Te vas a quemar. Y él ahí va, como probándote, ¿verdad? No lo toques. Y luego, lo toca. Y ya empieza a llorar. Te lo dije. A eso se refiere la palabra amonestación. Es advertir. Pero además de advertir es también mejorar el razonamiento de la persona para que alcance madurez.
mejorar el razonamiento de la persona para que alcance madurez. Nosotros, como adultos, se supone que pensamos bien, que somos maduros, que somos sabios y queremos que nuestros hijos aprendan ¿a qué? A razonar. ¿Queremos hijos qué? Inteligentes o no. Si queremos hijos inteligentes, debemos ayudarles a que razonen, a que mediten, a que aprendan, a que ellos puedan construir sus convicciones. Y cuando ellos tienen convicciones, entonces estés tú o no estés tú, ellos van a actuar bien. Así que tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de criar a los hijos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Queremos un hogar en paz? Hagamos que el Señor Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Y vivamos como cristianos, no como paganos. Vivamos como aquellos que han alcanzado misericordia y seamos misericordiosos. Vivamos justamente como aquel que nos ha justificado, que es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la familia que tú nos has dado, por la familia en que nos has puesto. Gracias por los papás que tú nos regalaste, Señor. Qué bendición. Quizá no fueron perfectos, pero ninguno de nosotros lo somos. Pero si tú nos los diste, fue con un propósito. Y te rogamos, Señor, porque bendigas a nuestros padres. Porque tú, Señor, los fortalezcas, porque sigas haciéndolos crecer en la fe y el conocimiento de ti. Señor, para algunos que tal vez nuestros padres ya no están aquí, te pedimos, Señor, porque tú nos ayudes a honrarles, a honrar su memoria, a honrar, Señor, lo que ellos nos enseñaron, especialmente lo bueno. Y por tu misericordia, Señor, pues que descansen en tu presencia, en paz. Te rogamos, Señor, por los hijos, para que tú los fortalezcas, para que tú, Señor, los guíes, para que los bendigas, que seas escudo alrededor de ellos. Y por favor, Señor, te rogamos porque ellos puedan ser niños y niñas sabios, que viven como a ti te agrada, y también, Señor, que ellos puedan crecer en su razonamiento, que puedan madurar y que, Señor, puedan llegar a ser hombres y mujeres que brillan con tu luz. Padre, por favor, bendice nuestros hogares. Necesitamos, Señor, de tus bendiciones. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú reines en nosotros. Señor, por favor, bendice cada hogar aquí representado. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.